Buenas noches, jóvenes. Eh, Hoy vamos a hablar de las fuentes del derecho en la legislación publicitaria. ¿Cuáles son los objetivos de esta unidad? Analizar como mínimo dos fuentes del derecho, comparando legislación, uso, doctrina, costumbre y jurisprudencia. Y el segundo objetivo, analizar la labor interpretativa de los jueces, aplicando el concepto de interpretación de tres preceptos legales. Su contenido es que hablemos de la fuente del derecho, su concepto, su clasificación, fuentes escritas, fuentes no escritas, modo de interpretación del derecho, interpretaciones extensivas, restrictivas, el método exegético y la doctrina de Radbruch y Kelsen. Iniciando así, es importante que yo haga este trastoque en decirle que el derecho como construcción normativa coactiva necesariamente tiene un origen histórico. Este surge a la par de la propiedad privada, cuando se originan los conflictos de intereses, aunque ese es solo el momento histórico de su nacimiento. La creación del derecho como técnica del control social parte de diversas fuentes, las cuales llamamos fuentes de derecho. Estas fuentes pueden ser diferenciadas de acuerdo con su origen específico, origen por el que la doctrina clásica distingue fuentes históricas, fuentes formales y fuentes reales. Finalmente, para cerrar este punto, es importante que se comprenda que las fuentes del derecho atienden a épocas, contextos y realidades específicas y diversas en el desarrollo del ser humano y la sociedad. Por ello es relevante distinguir los procesos y las maneras en que el derecho ha tomado forma y se ha erguido a través de la historia, siempre representado de forma nítida el acontecer de su época. El término fuente del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas. Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. De ahí emanó la moral, que fuese tratada y estudiada por la ética como ciencia, y luego por el derecho. Los más antiguos escritos religiosos, en los que se plasmó la moral y la regulación de la conducta del humano, fueron todos los documentos que conforman hoy la Biblia, el Código Hammurabi, en fin. Pero ¿qué podemos sintetizar aquí? Que las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país considerado según tenga antecedentes de el derecho escrito, por ejemplo, el derecho romano, las constituciones, las pelis griegas o los estados europeos. El derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia o conjunto de sentencias precedentes common law. El derecho natural o el naturalismo, que se distingue del derecho positivo por defender la existencia de unas reglas universales o derechos del hombre, inalienables e innatos desde su misma existencia. El derecho a vivir es innato, la vida. Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. A veces también se entiende por tales a los órganos de los cuales emanan las leyes que componen el ordenamiento jurídico, conocidos como órganos normativos o facultades normativas, y a los efectos históricos que inciden en la creación del derecho. De las fuentes del derecho se desprenden respectivamente las nociones de fuentes materiales o fuentes en sentido material, fuentes formales o fuentes en sentido formal, y fuentes históricas.
Entonces, las fuentes del derecho son aquellos procesos que dan nacimiento a todo marco normativo o jurídico que impondrá conductas a los habitantes de un estado. Estas conductas pueden ser positivas o negativas, es decir, que se diferenciarán entre aquellas acciones que estarán permitidas de las que estarán prohibidas o sancionadas. ¿Cómo se puede clasificar estas fuentes del derecho? Las fuentes del derecho suelen clasificarse en diversas ramificaciones, según la doctrina que se consulte. A los fines prácticos, resulta conveniente iniciar la diferenciación entre fuentes materiales y fuentes formales. Las fuentes materiales se refieren a aspectos sociológicos constituidos por fenómenos sociales, políticos, morales, religiosos, así como también eventos naturales, eventos geográficos, climatológicos o vinculados a las riquezas naturales, es decir, todos aquellos eventos que se susciten y que generen la creación de una norma jurídica concreta con contenido específico. En cambio, que las fuentes formales, ¿verdad? Son importantes tener presentes a los órganos o autoridades de un Estado con facultad suficiente para generar como resultado de su actividad un tipo de norma jurídica, un decreto de ejecutivo, legislativo, ¿eh? Es por la persona que emana esa ley. En el caso de Venezuela, es la Asamblea Nacional o Legislativa, una vez que estas normas atraviesan un proceso de constitución y formalización. Resulta de cumplimiento obligatorio para todos los sujetos alcanzados. Las fuentes formales se dividen a su vez en fuentes directas, indirectas e históricas. Las directas, tales como las leyes, la costumbre y los tratados internacionales. Las fuentes indirectas, como la jurisprudencia o la doctrina. Y la analogía, ¿sí? Las fuentes históricas, por otro lado, encontramos las denominadas fuentes históricas del derecho, que son aquellas que estuvieron vigentes en la historia de la humanidad y con el correr del tiempo inspiraron el nacimiento de nuevas normativas jurídicas, o que a raíz de los cambios sociales, culturales, económicos, políticos, fueron derogadas y en la actualidad ya no se encuentran vigentes. Existen dos tipos de fuentes primarias. Son aquellas que surgen prácticamente del mismo tiempo que del hecho que les dio origen, llegan sin ser transformadas. Las fuentes secundarias, a diferencia de las anteriores, son aquellas que surgen tomando como punto de partida una fuente primaria, como accesoria, ¿eh? Y se les denomina también como fuentes historiográficas, aludiendo ser libros, artículos, doctrinas. Las fuentes del derecho más antiguas y aplicadas en el mundo fueron el derecho romano y el código napoleónico, pero particularmente en el ordenamiento jurídico venezolano se consideraron también las leyes de India o código de procedimiento judicial conocido como el Código de Aranda, entre otros. Ahora, toquemos el punto de cómo se debe interpretar el derecho. Por su causa formal, entendemos que la fuerza social con facultad normativa y creadora, según Castro, esta se jacta por ser derecho vinculante y aplicable, influye insoslayablemente a la acepción de la teoría de la institución, la cual califica como imprescindible a las fuentes formales en el proceso de acción de entes sociales, organizados e instituciones. Así tenemos nosotros en el Código Civil venezolano actual vigente, en su artículo 4, que dice, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según su conexión de ellas entre sí
y la intención del legislador. Espíritu, propósito y razón. Recuerden eso. Espíritu, propósito y razón. Cuando no hubiera disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materiales o materias análogas. Y si hubiese todavía duda, se aplicarán los principios generales del derecho. Este artículo es muy claro. A la ley hay que darle el sentido lógico de sus palabras, lo que quiso decir el legislador. Por eso que dice que según la conexión de ella entre sí y la intención del legislador. Y cuando yo le digo espíritu, propósito y razón, es que hay que ver el ánimo. Todo el que haga daño a otra persona debe indemnizarlo, ¿verdad? El artículo 1185 de esta misma ley te dice a ti qué se considera como daño y cómo debes indemnizarlo, quién debe resolverlo, ¿ves? Entonces, toda esa interpretación, hay códigos civiles que están ya comentados por doctrinarios, o doctores, pues. Cuando yo digo doctrina, estoy hablando de lo que pide un doctor en derecho. Por ejemplo, la Cava, Emilio Calva, Emilio Calvo, él tiene el Código Civil bien comentado. Y usted lee el comentario y la doctrina que emana el 1185 y se va a dar cuenta que es espectacular, porque te va conectando el hecho y el derecho y te va diciendo dónde está la falla, cómo resolverlo. O sea, no es solamente leer por leer, sino que te va dando el conocimiento poco a poco, metódicamente, y entonces descubres si la norma es imperativa, si es prohibitiva o si es permisiva. ¿Ves? Ahí vas viendo cómo ¿qué tiene que ver legislación publicitaria con fuente del derecho? Pues mucho, porque nosotros aquí tenemos en legislación publicitaria un conjunto de leyes, un conjunto de decretos, de reglamentos, de ordenanzas que tenemos que ver, pero para poder aplicar cual sea, tenemos que conocer cuál ley está por encima de la otra. Por eso que se llama aquí, en la fuente del derecho, a Kelsen. Kelsen crea, es un filósofo alemán, que creó la pirámide de Kelsen, bien conocida, me imagino que en otras materias la han visto, donde él clasifica de forma piramidal y jerárquica cuál ley debe prevalecer en el caso de que exista un conflicto. Por ejemplo, que la Constitución prohíba algo y una ley te lo permita. ¿Cuál de las dos vas a aplicar? ¿Y por qué tienes que aplicar una y no la otra? Para eso es que sirve la pirámide de Kelsen. Primero, para llenar vacíos legales o lagunas jurídicas, porque el derecho debe ser plenamente hermético, como esa compota que suena, hermético, no dejar vacío bajo ninguna circunstancia. Entonces, tenemos que hacer consultas, por eso es que los abogados a veces en estudio de casos se llevan hasta una semana, 2 semanas en estudiar el caso y ver cuál va a ser la resolución del mismo, ¿ves? No es tan fácil así a soplar botella o hacer las cosas por los caminos verdes. No, no, no. No, porque esos caminos verdes lo que traen es más problemas. ¿Me comprenden? Entonces vamos a ir analizando lo que nos dice Kelsen. La Constitución, en algunos países, la Constitución puede ser escrita o no escrita, como pasa en algunos sistemas de derecho anglosajón, como Inglaterra. Es la madre de todas las leyes de una república. Ninguna ley puede colidir, porque si colide con algún precepto constitucional, el acto es nulo de toda nulidad. Luego viene la ley, que en sentido amplio, que abarca todas las normas del rango legal.
emana tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Su definición sería la ley dictada por la autoridad competente que manda o prohíbe en concordancia con la justicia y para bien de los gobiernos y de los ciudadanos. ¿Estamos claros? La costumbre. La nota distintiva fundamental entre la ley y costumbre se encuentra en su origen o procedencia, pues la ley procede del poder legislativo que la propia sociedad estatuye, mientras la costumbre lo hace de la misma sociedad que mediante la observación continuada de una conducta acaba por imponerla como precepto. Aún así, esa no es una fuente del derecho, pero se toman los fundamentos de esta. No obstante, lo anterior en algunos ordenamientos puede ser fuente supletoria de la ley, como ocurre en el ordenamiento español, venezolano. Nosotros tenemos la costumbre en todas las ramas del derecho como fuente indirecta, solo que en el derecho mercantil sí es fuente directa, ¿sí? Entonces hay que ver, hay que analizar, por eso que le mandé ese trabajito. Ok, los principios generales del derecho y la jurisprudencia que complementan, sirven para interpretar las normas que han de ser aplicadas, por lo que son fuentes que en la práctica tienen mucha importancia. Sí, por ejemplo, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Eso viene desde Aristóteles, Sócrates, Platón, ¿me entiendes? Esos principios también son fuente indirecta, pero ¿cómo coadyuvan? Para no dejar un caso dudoso ahí. Los reglamentos emanados del Poder Ejecutivo, que por lo general desarrollan las leyes normalmente, tienen una dependencia jerárquica de la ley, sin perjuicio de la existencia del reglamento derivado de la potestad reglamentaria autónoma. Finalmente, la doctrina, en tanto que puede influir en la adopción de normas o criterios de la interpretación. Y también la analogía. ¿Qué es la analogía? La analogía es que tomemos de un caso similar al que estamos procesando por vacíos que ésta está presentando, tomar ese caso similar y ver cómo se juzgó y tomar de ahí lo que nos interesa. Bueno, jóvenes, estamos viendo que esos tips que les estoy dando, más el otro material, tanto audiovisual como por guía, lectura sugerida, un amplio material para que ustedes investiguen, estudien. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Me pueden llamar a mi teléfono personal, me pueden enviar mensajes por la plataforma y me pueden mandar también mensajes al correo. Que pasen feliz noche. Fíjense, al finalizar la unidad, ustedes como alumnos estarán en capacidad de comparar entre sí y analizar las fuentes no escritas del derecho, así como la validez de ambos en la formación del ordenamiento jurídico. Saludos, pasen buenas noches.